Segunda cita. Gobierno y oposición retoman el diálogo. Respeto. Jorge Valero aplaudió mensaje del gobierno al nuevo presidente de Estados Unidos. Bajo la lupa, Asamblea Nacional investiga fallas en la distribución de gasolina. Contra la delincuencia, ministro Néstor Reverol entregó más de 200 patrullas. Rechazo. Trump acusa a los medios de incitar a la violencia en su contra. Monumental, la Vinotinto goleó sin miedo a Bolivia en Maturín. En el ring, nueva película de Edgar Ramírez llega a Venezuela. 66 seconds. Roberto Duran changed my life. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos, feliz viernes. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Néstor Brito Landi, quien les saluda Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Gobierno y oposición retoman hoy el diálogo en una segunda reunión de este proceso que iniciará esta tarde aquí en la capital del país. Manuel Covela nos amplía los detalles. Muy buenas tardes, Manuel. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Este segundo encuentro plenario entre gobierno y oposición se va a realizar en las instalaciones de este hotel según la pauta que hoy difundió a los medios el Ministerio de Comunicación e Información. Va a ser un encuentro que va a iniciar, según esa misma convocatoria, a partir de las 4:30 de la tarde. Esta cita llega 10 días después del primer encuentro entre gobierno y oposición. En esa ocasión, ambas partes se comprometieron a trabajar en 4 mesas temáticas en las cuales estuvieron abordando en cada una de ellas temas electorales, derechos humanos, situación económico-social del país y también temas institucionales. Para este encuentro, la Mesa de la Unidad ha anunciado que tiene como metas el establecimiento de un cronograma electoral, esto que incluya la reactivación del referendo revocatorio o el adelanto de elecciones presidenciales para 2017 y también la renovación de los cargos de rectores que vencen este 4 de diciembre. También está planteando la oposición la liberación de los llamados presos políticos, el establecimiento de un canal humanitario que permita el abastecimiento de productos básicos y el reconocimiento de las potestades de la Asamblea Nacional y que se levante el desacato que determinó el Tribunal Supremo de Justicia. En declaraciones previas de dirigentes de la Mesa de la Unidad, en el caso del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, señaló que si hoy no se logran resultados, no valdría la pena continuar en este proceso. Por parte del gobierno nacional, en el caso del presidente Nicolás Maduro y otros voceros como Diosdado Cabello, también señalaban que la posibilidad de adelantar elecciones no está contemplada porque, según la Constitución, deben realizarse en el año 2018. También rechazan ultimátums y pide a la oposición que no se levante de la mesa. Segunda reunión del proceso de diálogo nacional. Estén muy pendientes porque Noticiero Venevisión le estará llevando todos los detalles de este encuentro. Por ahora, devolvemos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU, saludó la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de enviar un mensaje positivo y constructivo al recién electo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. El gobierno venezolano espera que con este nuevo presidente se pueda establecer un diálogo constructivo sobre la base del respeto a la soberanía nacional. Venezuela va a seguir predicando su ideario bolivariano en el mundo y en Venezuela. Va a seguir practicando una política de solidaridad, especialmente con los países del área y con los países del sur. Va a seguir levantando las banderas de la autodeterminación de los pueblos y va a seguir abogando porque hay un mundo en el que prevalezca la paz. Queremos que haya paz planetaria y en esa perspectiva se inscribe el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Resaltó que nuestro país se ha convertido en una referencia mundial de justicia y de solidaridad internacional. Por ello, el reconocimiento de los logros en derechos humanos. Esto ha quedado evidenciado y reconocido en el reciente examen periódico universal celebrado el 1 de noviembre en Ginebra, evento en el cual la inmensa mayoría de países brindaron apoyo a Venezuela, reconocieron los indudables logros de nuestro país en materia de derechos humanos
tanto en derechos políticos y civiles como en derechos económicos, sociales y culturales. Valero aseguró que en la mesa de diálogo entre gobierno y oposición solo se aceptarán condiciones establecidas en la Constitución. La Asamblea Nacional aprobó en sesión ordinaria el proyecto de acuerdo sobre la situación de la gasolina en la frontera colombo-venezolana. En el texto se solicita a la Comisión Permanente de Energía y Minas que se inicie una investigación para determinar las razones de la ineficiencia en la distribución de combustible. Oliver Rodríguez nos ofrece los detalles. La diputada por la mesa de la unidad, Lady Gómez, denunció que PDVSA suspendió el dispositivo de control para suministro de gasolina en el Táchira y pidió a la Contraloría del Estado investigar el destino de los fondos obtenidos. Pero también solicitarle al Estado Nacional que para tomar una medida que venga a contrarrestar el contrabando de combustible, le haga una reinstitucionalización a las Fuerzas Armadas Nacionales, porque el principal vicio del contrabando de la gasolina nace de las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas. El diputado por el Gran Polo Patriótico, Asdrúbal Chávez, ratificó que el gobierno ha concretado acuerdos que potenciarán la producción en 400.000 barriles, lo que significaría mayores ingresos por conceptos petroleros. Les digo, para seguir soportando la producción, este año se han venido haciendo acuerdos financieros de más de 10.000 millones de dólares que van a potenciar la producción en aproximadamente 400.000 barriles día de petróleo. Parlamentarios opositores también solicitaron que se investigue la distribución del combustible en los demás estados limítrofes de Venezuela. Uno de los puntos que destaca este proyecto de acuerdo es la solicitud inmediata al Ejecutivo de brindar seguridad en las diversas estaciones de servicio donde los usuarios madrugan e incluso pasan largas horas en cola en estos municipios fronterizos. En el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Petróleos de Venezuela denunció lo que calificó como un sabotaje en sus instalaciones en la filial de gas en el estado Zulia. PDVSA informó que se registraron fallas en el sistema eléctrico de la planta de fraccionamiento ULE, afectando la continuidad operativa durante 8 horas y la pérdida de los sistemas de monitoreo y control de la planta. La Guardia Nacional Bolivariana detectó el hurto de 300 metros de cables de cobre de alta tensión y computadoras de la sala de control de la planta de fraccionamiento Bajo Grande, destinadas al monitoreo del área de almacenaje del sector La Vaca, en la costa oriental del lago, afectando automáticamente el sistema para minimizar el impacto y garantizar el suministro del servicio. La filial del gas comunal implementó un plan especial de logística con las cisternas y en las plantas de llenado de bombonas. El despacho de cisternas se reactivó a través del llenadero de camiones de la planta de fraccionamiento ULE. La filial PDVSA Gas informó que el servicio ya fue normalizado. Trabajadores de las plantas procesadoras de maíz de Empresas Polar de Turmero y Chivacoa exigieron al gobierno nacional respuestas por la producción de harina precocida. De lo contrario, será imposible evitar que en pocas horas se paralicen las plantas de harina precocida de manera indefinida. Empleados aseguraron que tienen una solución inmediata y beneficios para todos, pero el Ejecutivo no está de acuerdo con sus propuestas. Explicaron que hay un acuerdo trabajadores, empresa, agricultores para poder pagar un mayor precio por el maíz blanco nacional, para comprar toda la cosecha, y solicitan que les dejen aplicar un precio justo por la harina precocida de maíz, que igual sería mucho más barato que las harinas importadas. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó como manifestantes profesionales a las miles de personas que salieron a las calles de varias ciudades del país para rechazar su elección. En su cuenta en Twitter, Trump resaltó que en Estados Unidos se acaba de tener un proceso electoral muy abierto y exitoso. Calificó como realmente injusto que se produzcan diversas manifestaciones en su contra. Dice que los medios de comunicación incitan las protestas en su contra. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Y al regreso, con México sí va. Así lo asegura ex asesor de campaña de Donald Trump. Se están refiriendo al muro, los detalles en breve. Rogelio Loero necesita con urgencia 2 ampollas de doxorubicina de 50 miligramos y los medicamentos que ven en pantalla. Favor comunicarse al 0414-089-3117. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Amigos, continuamos con las informaciones. Eduardo Fernández, director del IFEDEC, aseguró que es necesario trabajar por el bien común de la familia venezolana y reconstruir el sentimiento de unidad nacional. Fernández destacó que la crisis de un país no se resuelve simplemente con el cambio de un presidente, teniendo en la actualidad una agudización de problemas que afectan a los venezolanos. Resaltó la necesidad de fomentar la producción nacional. Venezuela puede producir mucho más de lo que está produciendo y puede producirlo mucho mejor. O sea, que cuesten menos dinero, que la abundancia de productos en los mercados permita que los precios bajen y que los venezolanos todos podamos comprar los alimentos y las medicinas y los artículos que necesitamos. Las declaraciones se las ofreció durante la presentación del libro Aquí y Ahora en Maturín, Estado Monagas. El ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Rivera, le entregó 294 patrullas a distintos cuerpos policiales a fin de combatir la incidencia delictiva a nivel nacional. Asimismo, anunció un despliegue de seguridad en el estado Zulia para garantizar la seguridad en todo el país. Nosotros hemos dispuesto la entrega de estos 294 vehículos, tomando en consideración la incidencia delictiva, tomando como prioridad los estados Miranda, Capital, Aragua, Carabobo, Zulia, Anzoátegui, Lara, de tal manera de poder seguir ampliando toda la información que sea necesaria para seguir incrementando todas las acciones preventivas y seguir garantizando la paz en el país, la protección del pueblo. La próxima semana estaremos en el estado Zulia activando la mancomunidad de policía del eje metropolitano que comprende los municipios Maracaibo, San Francisco y La Cañada Urdaneta, así como también el corredor de la Lara Zulia y el corredor de Maracaibo-Machique para establecer la seguridad en esa importante vía expresa que comunica a varios estados del país. Nosotros vamos a seguir fomentando y desplegando todas las acciones que sean necesarias para seguir garantizando la paz del pueblo. Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento, recorrió el mercado de Cumaná y desde allí se pronunció sobre la situación del sector pesquero nacional. Venezuela llegó a producir 565.000 toneladas de pescados, suficiente para el mercado interno e incluso para la exportación de atún y de sardinas. Albergamos una de las flotas pesqueras más modernas e importantes del mundo. Sin embargo, políticas hacia el sector equivocadas tumbaron la producción de pescados. Hoy tenemos los recursos naturales, geográficos, de artes de pesca y sobre todo de hombres del mar para reactivar la producción pesquera nacional. Es necesario darle una mano al sector pesquero venezolano. Para Gaviria, los altos precios del pescado se deben a la menor oferta que existe actualmente. El director regional de salud en el estado Guárico, Germán Rodríguez Tutesot, anunció que en 3 hospitales priorizados de la entidad se han desplegado los comités cívico-militares para garantizar el suministro de insumos médicos y medicinas para la adecuada atención de los pacientes. Eliezer Hernández nos tiene los detalles. Los hospitales de Valle de la Pascua, Calabozo y San Juan de los Morros tendrán ahora una comisión conformada por funcionarios castrenses y personal civil que velarán para la adecuada atención de los pacientes que acudan a estos centros asistenciales. Estos comités tienen como principal función, entre tantas que se les asignaron, velar por la correcta distribución de los medicamentos en los hospitales, desde el ingreso de los medicamentos hasta la deposición final en el paciente. Señaló además que a través del Ejecutivo Regional fueron aprobados los recursos necesarios para el reacondicionamiento de la infraestructura de estos hospitales. Finalmente, las autoridades anunciaron que para el próximo fin de semana está prevista la reinauguración del ambulatorio tipo 2 en la población de San Rafael del Haya, que contará con todos los servicios necesarios y rehabilitados a través de convenios con otras instituciones del Estado. Desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Conductores de volteos paralizaron sus labores y trancaron parcialmente la carretera entre Táchira y Barinas ante el desabastecimiento de combustible y reducción del cupo mensual. Marina Glot nos tiene la información. Más de 1.500 conductores de volteos resultan afectados por la reducción del cupo de combustible de 100 litros por 3 semanas a 85 por 12 días. Condenan las pocas estaciones para surtir diésel en el estado,
Denuncian que hasta 5 horas de cola hacen para abastecer a sus camiones. No estamos pidiendo que nos den una bomba, pero sí estamos pidiendo que por lo menos cada vez que vamos a echar combustible, no den el combustible, ni los 100 litros nos alcanza para hacer nosotros un viaje. Hay individuos que no hacen cola, sino van y le pagan al bombero y ya son 2.000 bolívares que le piden. Autoridades regionales propusieron una reunión con los afectados. Indicaron serán sancionados quienes interrumpan el tránsito en carreteras nacionales por protestas. En la cual van a estar presentes la gente de PDVSA y cada uno de los integrantes que tienen que ver sobre la necesidad que ellos tienen y darle así una respuesta de acuerdo a los petitorios y todo lo que ellos tienen. Lo único que se les pide a la colectividad es que, bueno, el libre tránsito. Transportistas de carga pesada exigen soluciones a corto plazo, de lo contrario no descartan con ir a paro indefinido. Desde la carretera Troncal 5 en Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. Un funcionario de la policía del municipio de Sucre fue asesinado al intentar frustrar un robo en la avenida Francisco de Miranda. Ángel López nos tiene los detalles. Jesús Ponce, funcionario de Polisucre, circulaba de civil en los cortijos cuando fue alertado de un robo. Al clamor público indicaba que había una situación irregular con un sujeto que bajaba de una camioneta y estaba corriendo. 2 de nuestros funcionarios, uno en situación de civil, franco de servicio, y uno uniformado, intentaron a la vez atender la situación de clamor público. Esto originó una situación de confusión y un intercambio de disparos y lamentablemente resultó herido uno de nuestros funcionarios de nombre Jesús Ponce, oficial agregado, quien lamentablemente falleció momentos después de ingresar al hospital Ana Pérez de León de Petare. Se conoció que el delincuente fue aprehendido por funcionarios de Polisucre. El director de operaciones de Polisucre aseguró que con Ponce serían 3 los uniformados que han sido asesinados durante enfrentamientos este año. Ángel López, Noticiero Venevisión. La periodista Moranela Ramírez resultó herida de un balazo en la cabeza al ser atracada cuando salía de su residencia en la calle Puruche, entre los callejones Sierra Alta y Chevrolet, en Coro, Estado Falcón. La profesional de la comunicación adscrita al Consejo Legislativo del Estado recibió el disparo cuando salía de su residencia para llevar el dinero de los vecinos de su calle a la jefatura del CLAP. Al oponer resistencia, uno de los 3 antisociales le disparó en la cabeza y huyeron con el efectivo. El dinero que llevaba era para la adquisición de las bolsas de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Ramírez es jefa de cuadra de este programa en su localidad y es la encargada de recolectar el dinero para comprar la bolsa de alimentos. La periodista se encuentra en estado de gravedad. Una persona fallecida y 20 heridos fue el saldo que dejó una colisión múltiple en la carretera Troncal 9, a la altura del sector Villa Bahareque del estado Miranda. Según las autoridades, el siniestro se registró a las 3:30 de la madrugada de este viernes, donde colisionaron 2 autobuses y 2 vehículos de carga pesada. Los heridos fueron trasladados al hospital de Boca de Uchire y de Barcelona. Amigos, hacemos entonces una nueva pausa. Al regreso tenemos más para ustedes. Quédense con nosotros. Ya ven. Rafael Esquivel, expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, se declaró culpable de 7 delitos vinculados al caso de corrupción en la FIFA. Durante una audiencia que tuvo lugar en la Corte del Distrito Este de New York, el venezolano reconoció su culpabilidad en los delitos vinculados a la asociación para delinquir, transferencias bancarias ilegales y lavado de dinero a cambio de contratos televisivos para la Copa América y la Copa Libertadores. Asimismo, trascendió que quien fuese presidente de la Federación Venezolana de Fútbol entregará $16 millones a la justicia estadounidense en busca de propiciar la colaboración y reducir la sentencia, que podría ascender hasta 20 años por cada delito. Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y asesor de campaña del presidente electo Donald Trump, insistió en que el muro con México sí se construirá por ser una promesa electoral. Durante una entrevista resaltó que este podría ser pagado con fondos de los servicios migratorios estadounidenses. El muro va a tomar un tiempo. Obviamente, él lo va a construir. Es una promesa de campaña. No va a romper una promesa de campaña. Bueno, lo puede hacer por decreto o simplemente reprogramando fondos dentro del servicio de inmigración. Y no solo eso, se ha aprobado un muro para ciertas proporciones de la frontera que ni siquiera se ha construido. Por otro lado, Giuliani indicó que él tiene la capacidad para ser un buen fiscal general, aunque aseguró que Trump aún no le ha hecho una propuesta. Resaltó que una de las primeras acciones del mandatario electo podría ser la reforma fiscal prometida durante la campaña.
metro de Nueva York en Estados Unidos es escenario de una terapia grupal para ayudar a los ciudadanos a sobrellevar los resultados electorales. La actividad invita a los viajeros a detenerse y expresar un sentimiento en pequeños papeles de colores que luego serán colocados en las paredes del subterráneo. En esta iniciativa, creada por un joven artista neoyorquino, han participado al menos 4.000 personas que dirán esos papelitos. En Chile, una mujer de origen brasileño fue detenida por emitir una falsa alerta de bomba en un vuelo hacia Punta Arenas. Según autoridades, la fémina se acercó a la tripulación e indicó que en su bolso de mano transportaba un artefacto explosivo. Con el regreso de la aeronave y tras un análisis, la alerta fue descartada. En Afganistán, 6 personas murieron y más de 120 están heridas tras un ataque talibán al consulado de Alemania al norte del país. Según autoridades, un terrorista arremetió con un camión cargado de explosivos y posteriormente otros extremistas realizaron un asalto armado. Ningún diplomático alemán resultó lesionado. Y en China, rescatistas hallaron el cuerpo de un niño de 6 años atrapado desde hace 4 días en un pozo de Hebei. El menor había caído en el hoyo de 30 centímetros de diámetro y 80 metros de profundidad cuando ayudaba a su padre en el campo. Aunque hubo una agónica búsqueda de excavaciones hasta el fondo del pozo, el niño no sobrevivió. Amigos, momento de hacer una breve pausa. Y más adelante en su noticiero Venevisión. ¡Ven luz! Leones acabó racha de derrotas contra Cardenales. Los detalles en los deportes. La niña Juliette Botello requiere con urgencia Tegretol o carbamazepina de 100 miligramos. Para colaborar, usted puede llamar al número 0416-937-0933. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Alimentos Polar y productores agrícolas acordaron que el maíz blanco costará 243 bolívares y la harina precocida 770 bolívares. A través de un comunicado, la empresa explicó que este acuerdo asegura la producción de harina, pan y mazorca para los próximos meses y debido a que garantiza la adquisición de materia prima, el Estado no tendrá que importar maíz blanco, lo que se traduce en un ahorro de divisas para el país. Señalaron que siendo más económicas que las harinas precocidas importadas, la adquisición de harina, pan y mazorca se incrementará, ofreciéndole rentabilidad a la industria y los agricultores para que puedan reinvertir en su actividad. Bien amigos, y comenzamos con los deportes y lo hacemos con fútbol porque Venezuela obtuvo su primera victoria en las eliminatorias para el Mundial Rusia 2018 al golear 5-0 a la selección de Bolivia. En el Estadio Monumental de Maturín, Jacobo Cufati marcaba el primero al minuto 3 gracias a este cabezazo. Sin embargo, la estrella de la noche fue Joseph Martínez, quien destacó anotando en los minutos 10, 67 y 70 para lograr su primer hat-trick con la selección. Al minuto 75, Rómulo Otero ponía cifras definitivas al marcador. Con este resultado, Venezuela sumó los 3 primeros puntos de las eliminatorias. El próximo encuentro de la selección será el martes 15 de noviembre ante Ecuador. Y en otro encuentro, el seleccionado argentino cayó 3-0 ante Brasil en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte. Los goles fueron de Philippe Coutinho al minuto 24, Neymar al 45 y Paulinho al 58. Con esto, el equipo dirigido por Edgardo Bauza quedó en el 6º puesto de la clasificación y continúa fuera de los lugares que dan acceso a la Copa del Mundo. En Colombia, Chile obtuvo un valioso empate a 0 ante la selección neogranadina. El partido fue muy luchado con continuas faltas y lesiones. Sin embargo, el equipo cafetalero tuvo más oportunidades de gol. El resultado mantiene vivas las aspiraciones de ambas selecciones de clasificar al Mundial de Rusia 2018. Y finalizamos con béisbol venezolano porque los Leones del Caracas vencieron 5-3 a los Cardenales de Lara en el Estadio Universitario de Caracas. Se anotó en el primero, segundo, tercero y sexto episodio.
mientras que Lara intentó remontar en el octavo, pero no fue suficiente. El ganador fue Wilmer Font y la derrota para Paul Rivero. En otro compromiso en Nueva Esparta, los Tigres de Aragua vencieron 6-1 a Bravos de Margarita, mientras que en Valencia, Navegantes del Magallanes le volteó el juego a Caribes de Anzoátegui, quedando la pizarra 8-6. I haven't stepped into a ring for more than a decade. In 66 seconds, Roberto Duran changed my life. Hola, ¿qué tal amigos? Las imágenes que veíamos corresponden al tráiler de Manos de Piedra. Finalmente, hoy se estrena en nuestro país la película protagonizada por nuestro querido Edgar Ramírez. El film, escrito y dirigido por el venezolano Jonathan Jakubowicz, narra la historia biográfica del auge y caída del boxeador panameño Roberto Manos de Piedra Durán y su relación con Ray Arcel, el entrenador que lo llevaría a ganar importantes títulos en los años 70 y quien es interpretado por Robert De Niro. La película ya debutó en mayo en Cannes, con una proyección fuera de competencia y se estrenó en agosto en Estados Unidos, donde varios medios alabaron el trabajo de Ramírez. El elenco incluye a otras figuras de renombre como Rubén Blades, Usher y Voodoo. Y seguimos con el penoso fallecimiento del cantautor y poeta Leonard Cohen. El canadiense Leonard Cohen falleció este jueves a los 82 años de edad, informó un breve comunicado publicado en su página en la red social Facebook. Asimismo, señala que se celebrará un homenaje en Los Ángeles en una fecha aún por determinar, añadiendo que la familia pide privacidad durante el periodo de duelo. Estrellas de la música y de Hollywood lamentaron en las redes sociales la muerte del emblemático artista. Esto es desgarrador, dijo en su cuenta de Twitter el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, quien dio las gracias a Cohen por sus canciones. La también canadiense Alanis Morissette recordó a Leonard con un emoticón triste, mientras que Justin Timberlake destacó el espíritu y el alma incomparable del fallecido. Russell Crowe ha recordado la figura del cantante con un querido Leonard Cohen. Gracias por las noches tranquilas, la reflexión, la perspectiva, las irónicas sonrisas y la verdad. Su muerte ha dejado desolados a sus miles de fans y admiradores que lloran su pérdida en las afueras de su casa, mientras le rinden tributo con flores, fotografías y canciones. Y Justin Bieber visitó a su exnovia Selena Gómez en el centro de rehabilitación donde está recluida. Recordemos que la cantante fue ingresada en un centro de rehabilitación para tratar sus problemas de ansiedad y depresión, por los que tuvo que cancelar varios conciertos. Se detalló que en las últimas semanas Selena ha recibido la visita de grandes amigos que han querido darle ánimos. La última ha sido la de Justin. Después de que la actriz Jennifer Aniston sorprendiera a Gómez en el centro, fue el turno del canadiense, quien a pesar de que los padres de la estrella se lo tenían prohibido, se las ingenió para verla. Seguimos con Shakira y su decisión de no participar en los Latin Grammy y los American Music Awards. La cantante anunció que no podrá asistir a las premiaciones que se celebrarán el próximo 17 y 20 de este mes por motivos que le impiden viajar a Las Vegas y no dio más detalles. Shakira solo dijo que acompañará de corazón a Carlos Vives con la bicicleta, celebrando que ha sido un gran año para los dos. Es el turno de los chicos de Salserín, quienes compartieron con nosotros para contarnos sobre su tema promocional. Hola, ¿qué tal mi gente de Estrenos y Estrellas? Somos Salserín. Por acá Joy, Gabo y Chucho. Así es, bueno mi gente, y queremos compartirles que estamos en la promoción de lo que es nuestro nuevo tema promocional, se llama Si Tú Te Vas, está buenísimo, le pedimos que nos apoyen por todas las redes sociales, por todas las emisoras radiales, y de igual forma seguimos cantando también los temas íconos de la agrupación, No Importa, De Sol a Sol, Amor como el Nuestro, Yo Sin Ti. Así que nada, no nos queda más que recordarles que nos sigan a través de nuestra cuenta oficial en Instagram, @salserinOficial, y nuestras cuentas personales, la mía, @ChuchoSalserín. Por acá Joy Candela Oficial. Gabo Piso Salserín. Y así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis. Bueno, vamos a la pausa. A regreso, en la entrevista a Venevisión nos acompaña Juan José Molina, coordinador nacional de Avanzada Progresista. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden enviar sus preguntas con la etiqueta Entrevista BB. Y estará conversando con Endrina Yepes al regreso.
Víctor Barrera necesita amlodipina. Para colaborar, usted puede llamar a los teléfonos 0412-805-3099 o al 0416-842-5936. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Juan José Molina, coordinador nacional de Avanzada Progresista. Gracias por estar en Entrevista Venevisión. Gracias, Andrina, y a Venevisión. Es muy importante su presencia en el estudio el día de hoy porque hoy ha sido un día emblemático y muy esperado por el pueblo venezolano por lo que va a suceder en las próximas horas. Está prevista que hoy se lleve a cabo la reunión, la segunda reunión de este proceso de diálogo y debería haber un balance oficial para los venezolanos en cuanto a los desarrollos y acuerdos y el resultado de estas 4 mesas temáticas que han estado trabajando durante todos estos días y siguen las dudas acerca del proceso de diálogo. Yo quisiera saber de su voz cuando Avanzada Progresista ha sido una de las organizaciones políticas abanderadas del diálogo dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, qué tan constructivo ha sido este proceso y si en realidad estamos hablando de un diálogo que ha sido productivo para el país, el que se está llevando a cabo. Pues nosotros hemos visto siempre el diálogo como un elemento fundamental en la democracia y sobre todo cuando hay diferencias, pues para dirimir esas diferencias el diálogo es lo ideal. Avanzada Progresista en ese sentido siempre ha mantenido un discurso único y unívoco frente a lo que significa el diálogo en la problemática y en la gravedad social que hoy en día estamos viviendo. Nosotros creemos que el tema de esa grave situación social que se está viviendo, un pueblo en unas condiciones de verdad tristes, lastimosas, el problema del desabastecimiento, el problema de lo que significa la asistencia médica, el problema de la inseguridad que sigue vigente, pues el gobierno quien tiene que darle respuesta a los venezolanos, porque eso es una materia urgente a la que hay que darle respuesta, pues simplemente no ha podido en estos últimos 17 años ni tener un programa de gobierno o una acción de gobierno que le dé respuesta a esas necesidades y bueno, el pueblo está sumido en una gran pobreza y en una gran desesperanza. Aparte de eso, tenemos el problema en lo económico, tenemos el problema social, la gravedad de lo que se está viviendo en el país, que es una situación muy triste. Pero en este momento, lo político, que encierra la posibilidad del diálogo, pues nos obliga a nosotros exigirle al gobierno respuestas ante esa situación grave que estamos viviendo, pero también respeto a la institucionalidad, a la Constitución, a las leyes, a los derechos humanos, y vemos cómo dentro de las exigencias que se está pidiendo en la mesa es libertad para los presos políticos, la posibilidad que nosotros lleguemos, la gente que está en el exterior, esas personas que están... Lo que se ha llamado un canal humanitario. Un canal humanitario para medicamentos y alimentos. También es importantísimo. Y resolver el problema de la comida y de la Ahora bien, Juan José, cuando analizamos la situación política venezolana, hay como una suerte de encrucijada donde no se ve el punto de partida, si el principal problema es el político que se debería dirimir en materia electoral o el problema económico, tal cual lo ha planteado el Ejecutivo Nacional. Urosa hacía unas declaraciones recientemente en las cuales señalaba que el éxito del diálogo dependía más del gobierno. ¿Qué señales debe dar el gobierno para apuntar a un diálogo productivo para todos los venezolanos? Bueno, lo urgente es eso, el tema de la atención a los corredores humanitarios para alimentación y medicina, que son fundamentales. El pueblo está verdaderamente desasistido en esa área y es urgente respuestas a esa situación, el problema de la inseguridad. Y por otra parte, hay asuntos que son necesarios. Por ejemplo, hay un sector de la población que exige respuestas constitucionales, un referendo revocatorio al que el gobierno no le ha dado relevancia política o simplemente no ha tenido la voluntad política para que se dé. Están otras vías legales a través de la Asamblea Nacional
que pudieran ser a lo mejor alguna enmienda que permita flexibilizar la salida a esta situación tan grave que estamos viviendo. Ahora bien, acerca de ese planteamiento y la posibilidad de la reactivación del referéndum revocatorio y señalar la ruta de recolección del 20% de lo que falta y ejecutar el referéndum revocatorio, usted por su experiencia en el ámbito legal y por además haber sido diputado ante la Asamblea Nacional, ¿es posible que el referéndum revocatorio se lleve a cabo en enero y que esto signifique la salida del presidente sin que asuma el vicepresidente, en el marco de lo que está previsto en la Constitución? No, la Constitución establece que si no se da antes del 10 de enero el referéndum revocatorio y se llegue a producir después del 10 de enero, bueno, obviamente saldría el presidente, pero asume el vicepresidente, quien pudiera ser cualquier persona que nombrara Nicolás Maduro antes de abandonar el cargo. Exacto, con esa premisa que ya es conocida por todos los venezolanos y considerando la fecha, hoy es 11 de noviembre, ¿cree usted que sea posible que de aquí al 10 de enero se lleve a cabo el referéndum revocatorio? Si hubiese voluntad política para hacerlo, obviamente sería muy fácil y estoy seguro que el pueblo estaría dispuesto a acudir a los centros de votación y el gobierno a facilitar que ese revocatorio se diera. Ahora, viendo las respuestas del Tribunal Supremo cuando bombardea y niega la posibilidad de que la recolección del 20% se dé, cuando vemos toda una cantidad de trabas argumentando, por ejemplo, que no hay recursos para hacer ningún referéndum revocatorio, cuando el gobierno tuvo que haber previsto en su presupuesto nacional del 2016 que habían unas elecciones para gobernadores y siempre hay que prever que en un año como el de 2016, que se cumplía el tercer periodo, el tercer año constitucional de Nicolás, podía entonces producirse una solicitud legítima, que además es democrática y constitucional, para revocar, que no sé por qué le tienen miedo, tanto poder que muestran tener. Lo que sí saben es que no tienen pueblo, pero es ese pánico, ese temor a medirse y que el pueblo sea quien dirima, quien diga de manera democrática si quiere o no que Nicolás siga en el poder. Ahora, en la política, como todos sabemos, nada es absoluto, todo es relativo. Si no se puede dar este año el revocatorio, pudiera servir el año que viene, solo que quién sería el vicepresidente, eso sería pues lo que habría que uno evaluar. A lo mejor habría gente que no le gustaría que cualquier otro funcionario de los que actualmente aparecen en la palestra política del PSUV sea vicepresidente y bueno, prefieren a lo mejor hasta abstenerse de votar por una de esas personas. Pero también pudiera ser que en un posible escenario de revocatorio, el escenario político que se presenta para quien fuese el vicepresidente también es bien delicado, es bien grave, y eso pudiera traer como consecuencia la aceleración de un cambio democrático solicitado inclusive por quien esté gobernando. Ahora bien, cuando estas salidas electorales han sido rechazadas de manera contundente por distintos voceros del Ejecutivo Nacional, el diputado Diosdado Cabello decía, no va a haber elecciones generales, ni va a haber referéndum revocatorio, y está esa posición firme de no realizar un proceso electoral. ¿Cuál sería la reconducción que llevaría la oposición como propuesta? Bueno, mira, nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra protesta en la calle frente a lo que significa las graves violaciones a la Constitución, pero sobre todo la falta de respuesta a las necesidades de un pueblo que exige cambio, que exige que se le dé respuesta a sus necesidades fundamentales. Nosotros creemos que la Mesa de la Unidad debe mantener, primero, en una unidad verdadera, seria, unívoca. No pueden haber 20 voces de la unidad, tiene que haber una coherencia en lo que se diga, porque tienes a un pueblo que está esperando respuestas claras. Ayer estábamos reunidos con el cardenal Cheli y él hablaba mucho del fútbol. Y yo, mientras él estaba hablando del tema del fútbol, yo decía, bueno, pero es que en Venezuela hay un estadio de 50 millones, de 30 millones de venezolanos, donde 10 millones de venezolanos van a un jugador, a un equipo, y otros 20 van a otro equipo. Pero resulta que esos que apoyan ese equipo de 10, que son los del gobierno, ponen los árbitros, ponen los linieros. Cuando le meten un gol, le ponen tarjeta roja al que mete el gol. Cuando las posiciones adelantadas se las cantan a los del otro equipo, pero no se las cantan a ellos. Total que tenemos una desventaja porque sabemos que el gobierno tiene los instrumentos para limitar
el accionar de la democracia, los accionares democráticos que están ahí. En función de esa analogía que usted hace con el deporte y la política nacional en torno al planteamiento de un juego en desventaja, la unidad tiene un juego con ventaja en torno a esa premisa de trabajo en equipo. Cuando se escuchan declaraciones contrastantes entre distintos voceros de la oposición venezolana, se presta mucho a la suspicacia acerca de si hay una sola voz, esa condición unívoca que usted señalaba. Bueno, mira, yo creo que la política, como siempre yo lo he dicho, debe hacerse con las neuronas y no con las hormonas. Los venezolanos tenemos que entender que el accionar político no depende del estado de ánimo que tú tengas ni las vísceras con que tú quieras dar respuesta a una situación. Nosotros tenemos que mantener primero la sindéresis, tenemos una constitución que tiene que ser respetada por todos los venezolanos, tenemos unas leyes que tienen que ser respetadas, sobre todo respetadas por el gobierno, que es el que más las violenta y más las entorpece. En torno a esa racionalidad, ¿qué expectativas hay para el día de hoy y cuál es la condición que lleva a la mesa de la unidad a ese segundo encuentro de diálogo cuando distintos voceros del oficialismo han dicho que no están dispuestos a tolerar chantajes? Bueno, mira, estamos esperando primero respuestas de las 4 mesas. La mesa que ha tenido hasta el momento algún tipo de propuesta es la mesa en el área económica y lo que se ha dicho de buscar caminos para solucionar el tema del abastecimiento en el país. Espero que esa, que es muy importante, pues tenga hoy una ya consistencia y salgan propuestas. Nosotros estamos hablando de mantener en este momento nuestra posición de seguir en una protesta pacífica, democrática, frente a lo que significa las respuestas que sigue el pueblo. Hay una propuesta que sacó recientemente una organización política, Causa R, que me parece bien interesante, que es concentrarnos y protestar frente a quien hoy en día sirve de mediador en este encuentro, este desencuentro entre las dos posiciones políticas del momento. Ir a las iglesias, acudir a las iglesias y hacer ahí concentraciones para protestar frente a lo que significa la no respuesta en materia económica, la falta de respuesta en materia social y lo que significa el respeto a la Constitución y a las leyes del país. ¿Qué le esperaría a Venezuela si hoy alguna de las partes se para de la mesa de diálogo? Yo creo que eso no está previsto. Eso es como lo del tema de Trump y las elecciones, ¿no? Yo creo que no está previsto de verdad levantarse de la mesa. Sería para la oposición sería un rotundo fracaso como propuesta para el país. Pero para el gobierno sería de verdad ya lo peor que se puede esperar de quien hoy en día dirige los destinos del país y que no quiere escuchar no solamente a voceros serios por una parte de lo que significa cómo solucionar los problemas del país, pero también no escuchar a un pueblo que exige respuesta. Ahora, nosotros tenemos que obviamente entender que esto lo debemos llevar con calma. Esto no es un tema de que nosotros vamos a resolver las cosas mañana. No puede salir nadie a decir, aquí se va a resolver todo en 3 días, se va a dar respuesta en 4 días, porque tenemos una situación grave, tenemos cosas urgentes que resolver y necesita de la concurrencia de todos quienes hacemos política, de todos quienes tenemos la posibilidad los que creemos que este país puede salir adelante si nos ponemos todos de acuerdo. Se nos está agotando el tiempo, Juan José, y quisiera que revisáramos las preguntas de la audiencia. Gustavo Moreno pregunta, ¿por qué la oposición suspendió la marcha para Miraflores? Bueno, por un pedimento de la iglesia que es el mediador en este encuentro de diálogo, sugirió que no era pertinente y yo creo que tienen razón. Yo creo que fue pertinente no haber ido a Miraflores. Muchos han interpretado que esta suspensión de las actividades de calle de manera contundente fueron desaprovechar el momento político. ¿Piensa usted que la oposición está perdiendo el momento político que tenía hace unos meses? No, nosotros demostramos recientemente que teníamos capacidad de movilización que no la tiene el gobierno. La capacidad de movilización que tiene la oposición no la tiene el gobierno. Nosotros podemos, de manera coherente, convocar a una nueva concentración. Esa, por ejemplo, de ir a las iglesias, que todas las iglesias del país, nosotros las colmemos de venezolanos protestando y exigiendo respuestas frente a las necesidades que existen, es una demostración. El pueblo está con la oposición, el pueblo está con la unidad. El gobierno tiene las instituciones, el dinero y el poder, las armas buenas y las armas malas. Y eso es lo que los mantiene a ellos en el poder. Y lo permiten porque tienen ese control sobre esas instancias.
pero el pueblo venezolano quiere y exige un cambio y estamos seguros que en el corto plazo lo vamos a lograr. Jorge Usecha hace un planteamiento que lo único que quiere el pueblo es votar como prioritario, lo demás será materia de un nuevo gobierno. ¿Qué pasaría si la agenda electoral no es aprobada en las mesas de diálogo? ¿Qué ruta sigue la oposición venezolana? Tenemos que seguir la ruta democrática. Nosotros tenemos una constitución a la que todos tenemos que ceñirnos. Ahí está nuestro contrato social, lo que yo acepté en el momento que se aprobó la Constitución y cuando la legitimamos en el 2007, ahí están los caminos que tenemos que seguir. Y yo estoy seguro que si los venezolanos entendemos que ese es el camino, pero no solamente los de oposición, también los del gobierno, que ese es el camino para nosotros resolver y dirimir nuestras diferencias, el país va a salir adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan José Molina, coordinador nacional de Avanzada Progresista. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Determinante lo que suceda en las próximas horas. Un privilegio para mí. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Feliz tarde también para ti, Andrina. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos. Feliz fin de semana.